Dicen que la memoria es frágil, que los recuerdos se borran con el paso de los años. Por esto, desde hace ya mucho tiempo, decidimos inventar una forma de atrapar la vida. Primero fueron las sombras, luego las cintas de video, y después llegó esa caja de cristal que cambió nuestra forma de ver el mundo para siempre. Hoy, cuando sacamos un teléfono y grabamos un instante, parece algo muy sencillo. Pero detrás de cada imagen que brilla en la pantalla hay una historia de lucha que pocos conocen. Es la historia de quienes aprendieron a domar la luz cuando el mundo todavía se movía con cables pesados, con cámaras que parecían gigantes y con el miedo constante de que la señal se perdiera en el aire. En estos pasillos el tiempo no corre, al contrario, se queda grabado. Aquí, la mirada curiosa de una joven que apenas empieza a descubrir su talento se cruza con la experiencia de hombres que entregaron su vida a un oficio que no siempre sale en los créditos. Porque la televisión no es solo tecnología, es el esfuerzo de manos que mueven el hierro, de ojos que cuidan el color y de corazones que, a pesar de los años, siguen sintiendo el mismo vacío en el estómago antes de que se grite acción. Hola, Bueno, entonces sí. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, tú me avisas. después toca editar eso. Hola, mi nombre es Geraldine Valeta, tengo 20 años de edad. Mi historia en los audiovisuales comienza desde el colegio, cuando estaba en grado noveno, estábamos en el 2020. Se inició todo esto del paso de circulares y tareas y todo a mano a lo digital. Yo no estaba acostumbrada y creo que ninguno de mis compañeros, porque nunca nos enseñaron que era audiovisuales, nunca vi una historia del cine y si la vi súper encima al nivel que no recuerdo nada. Entonces todos empezamos a buscar recursos, empezamos a aprender solitos por YouTube y por diferentes medios, por personas que de pronto ya sabían. Y aunque fue increíble, sentí que aprendí mucho, aún así me faltaba. Y por eso, apenas salí del colegio, entré al SENA a estudiar medios audiovisuales. Logré entrar a Caracol Televisión. Allí conocí a personas fantásticas que fueron las que me abrieron mucho más el conocimiento sobre el cine, porque ya cuando entré acá, claro, yo quería conocer cómo funcionaban ahora las cámaras que usaban acá. Y entendí que no solamente bastaba con leer las instrucciones actuales, sino también entender qué había pasado detrás. Geraldine es el reflejo de una nueva era, la curiosidad que nace en una pantalla y termina en un set profesional. Pero antes de que ella llegara, el camino ya estaba trazado por otros que, como ella, encontraron su lugar por puro accidente. Nadie planeaba estar aquí. La televisión simplemente los llamó. Un amigo, un conocido o un aviso en el periódico fueron suficientes para que el diseño de interiores o la electrónica se convirtiera en la zapata de un mundo nuevo. Bueno, mi paso a la televisión fue algo como inesperado, realmente no. Yo me dedicaba a los eventos de música en vivo, amplificaciones, y no sé, por cosas de la vida resulté pasando una hoja de vida acá y como, no sé, 4 o 5 años después me llaman y bueno, pues la vacante que había era para un cargo que yo no tenía ni idea que existía, que aquí en Caracol Televisión se llama operador de grúa, pero pues es más conocido como maquinista, que somos los encargados de los soportes para cámara. Todo lo que son movimientos de cámara se hacen a través de soportes, entonces grúas, brazos, mini jeeps, bueno, hay varios tipos de soportes para cámara. Básicamente aquí vine a conocer pues el otro lado del proceso de la televisión, cómo se realiza, cómo se generan las señales para enviarlas a través del aire y que en la casa una antena la vuelva a convertir en una imagen con sonido. RTI presenta el siguiente programa. Bueno, yo entré a la televisión en el año 93 porque estaba estudiando electrónica y antes de terminar
pues uno de mis hermanos trabajaba en una programadora en esa época que se llamaba RTI Televisión, que quedaba al lado de Gravi, unos estudios que tenía Caracol y RTI en compañía. ¿Por qué entré ahí? Porque trajeron unas cámaras nuevas y necesitaban pues gente para que las ayudara a instalar, a hacer todo el montaje, las pruebas, y yo entré pues para ese montaje y me quedé ahí. Me gustó el medio, me gustó la televisión y por eso llevo ya más de 25 años. Empecé estudiando diseño de interiores. Era un camino que quería realizar no por mí, sino por mis papás. Pero estando en diseño de interiores, conocí una persona que trabajaba en televisión y me invitó a que fuera a ver cómo era el conocimiento tanto delante de cámaras como detrás de cámaras. En la época que yo les hablo, era en 1980. En esa época la televisión no se hacía nada en exteriores, todo era solo interiores. No había como hoy en día que se puede trabajar fuera de un estudio de grabación. Todo se hacía al contrario dentro de un estudio. En esa época me invitaron a un estudio que se llamaba Estudios Gravi. Los estudios Gravi. Pronunciar ese nombre es hablar del corazón de nuestra industria, un lugar donde las paredes todavía guardan el eco de las grandes producciones. En esa época, hacer televisión era una labor de artesanos. No existían los ajustes automáticos, solo la pericia del ojo humano frente a las cámaras de tubos, máquinas gigantes que exigían respeto y maestría. El color no se elegía en un menú de computadora, se conquistaba paso a paso, luchando con cables pesados para que la realidad llegara sin ruidos a los hogares de todo el país. Y una de las funciones que yo tengo también como jefe técnico es ajustar la colorimetría y los niveles de las cámaras. Pues en esa época era un poco más difícil porque las cámaras eran de tubos. ¿Qué quiere decir esto? Que no existía el transistor. Entonces, para poder ajustar una cámara tendría uno que prenderla con 1 o 2 horas de anticipación para que los elementos llegaran a su temperatura y pudiera uno hacer un ajuste, porque si se hacía un ajuste previo, pues seguramente se perdía porque en el momento de ir a grabar ya estaba totalmente diferente. En esa época se trabajaba con Triax, que era mucho más complicado que hoy en día el trabajar una cámara. Habían cámaras que existían que eran unas llamadas SK90, que eran unas cámaras más grandes de lo que existe hoy en día. En esa época manejaba uno tanto, no solo el foco que era manual, sino el zoom. Y el zoom manual era súper complicado, porque si tú no lo sabías operar, entonces el zoom empezaba a irse como en cuadros. Entonces el zoom tocaba saberlo mover muy bien para que fuera como fluido el movimiento. El interior de la cámara está formado por un complicado mecanismo electrónico que tiene por misión convertir en señales eléctricas la imagen que la parte óptica de la cámara nos permite recoger. Pero mientras ellos peleaban con la física en la oscuridad de los estudios, afuera ocurrió un milagro. La televisión se convirtió en el centro de gravedad de la casa, un mueble de madera que reunía a la familia y a los vecinos, borrando las distancias y haciendo que todos por un momento viéramos el mismo sueño al mismo tiempo y por el mismo lugar. La televisión llegó en 1954, en junio. Esto fue del gobierno de Rojas Pinilla. Eran muy pocas las familias que tenían este electrodoméstico, porque era gente que tenía económicamente estabilidad, ¿no? Nosotros nos tocaba ir a ver donde los vecinos. Cuando llegó la televisión, pues todo era en blanco y negro, los televisores pues eran análogos muy particulares, pues, ¿no? de perilla, de girar. Entonces cuando supimos que había la posibilidad de una televisión en color, pues era una novedad. Me gustaba mucho Ultraman, creo que era japonés, si no estoy mal. Después de eso Mazinger Z. Hoy, todo eso que antes parecía un milagro, ahora lo vemos como algo normal.
Las cámaras gigantes se volvieron pequeñas y livianas, y la gente ya no tiene que sentarse frente a un televisor para ver qué está sucediendo. Ahora lo ven todo en el celular, a cualquier hora y en cualquier lugar. Es un mundo que nunca se detiene, un mundo donde el trabajo del camarógrafo, la rapidez del productor y lo que pasa en las redes sociales se juntan para que la historia siga viva todo el día. Ya no se trata solo de mandar una imagen por antena, ahora lo que buscamos es que la gente participe y nos responda de inmediato. En ese momento era todo en vivo, todo era en vivo. Las comerciales, todo era en vivo en ese momento. Entonces, hoy que ya todo es digital, que con un solo celular, con un momento en un espacio, tú puedes conseguir una noticia, puedes estar en ese momento de la noticia. O sea, la trascendencia de la televisión de antes ahora es bastante, porque ha marcado una historia, y más con la IA, ha marcado una historia espectacular. Desde que entré he visto un avance gigantesco en el uso de tecnologías, porque si bien venimos de un tema muy técnico, al día de hoy, que han pasado muy poquitos años, hay un salto abismal en el desarrollo de IAs, que no solo son una herramienta, sino una necesidad para todos los ámbitos de conocimientos que sean necesarios, no solo en medios audiovisuales, sino en todas las empresas. Las personas que actualmente trabajamos en el broadcast, en el cine y la televisión, nos enfrentamos a un negocio totalmente distinto desde todas las ópticas, que son las plataformas digitales. Son diferentes, pero hay que abrazar el cambio en vez de oponerse al cambio. Ahorita los medios tecnológicos, las redes sociales dan mucha cercanía, y esa cercanía lo que permite es que nosotros mismos podamos ser nuestros propios actores, nuestros propios presentadores. Entonces, sacar adelante ese talento, ese hobby que ustedes tengan y explotarlo con las redes sociales, ser muy paciente y actualizarse. Desde la grúa de Nelson hasta la cámara digital de Jennifer, de los cables antiguos de los estudios Gravy hasta la pantalla que hoy sostienes en tu mano, han cambiado las herramientas, han cambiado las resoluciones, pero el brillo en los ojos de quien está detrás del lente sigue siendo el mismo. A todos los que participaron en este documental y a los que no, gracias por su trabajo inalcanzable, por su esfuerzo cuando todo era más difícil y por la historia que han creado con sus manos. Ustedes han dejado una huella imborrable y nosotros, los que venimos detrás, esperamos seguir marcando el camino con la misma pasión. Porque al final, la televisión no son solo circuitos y luces, es el pulso de un país que nunca deja de mirarse para entender quién es. Mi nombre es Nelson Pinilla. Hola, soy Weiner. Hola, mi nombre es Jorge Rodríguez. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jennifer Castañeda. Bueno, mi nombre es Carlos Eduardo Sandoval. Bueno, mi nombre es Sebastián Espinosa. Mi nombre es Ferney Osorio.